Listo, ya estamos grabando. Entonces, bueno, no tenemos transcripción, que eso era lo que me interesaba. Bueno, entonces vamos a compartir nuestra, perdón, por aquí no es. Entonces, estamos acá, minimizamos acá. Bien, ¿están viendo la presentación? Vamos a ampliarla. Sí, profe. Listo, vamos a ampliarla. Ahí la ven mejor, sí, ¿no es cierto? Bueno, en términos generales, lo que estamos trabajando desde hace como un mes y piquito, no, menos, como hace como unos 20 días, es el ecosistema comunicativo contemporáneo. Bueno, este sistema comunicativo contemporáneo, perdón, eh, se concibe como un sistema dinámico. Obviamente, ya las comunicaciones ya no son lo que eran antes. El proceso comunicativo ha variado, gracias a Dios, ya se ha modernizado y se ha dinamizado. Entonces, donde se articulan infraestructuras tecnológicas, claro, todo es mediado por la tecnología. Ahora todo es mediado por la tecnología. Lo de hace 20 años era tecnología también, lo de hace 30, lo de hace 40 años era tecnología y era innovador. Lo que pasa es que si nosotros vamos a tratar de ingresar a una web como esta, a través de un equipo de un computador IBM 386 monocromático, de esos que las letras eran verdes o sepias, pues obviamente no lo vamos a poder hacer. Pero en su época ese computador funcionaba. Y en su época ese computador le brindaba las herramientas necesarias a la persona, porque pues obviamente cumplía básicamente con las necesidades que había en esa época. Bien, entornos digitales, digamos, básicamente no existían por allá en los años 70 y 80, pero esos entornos digitales están vigentes ahora. Miren, estamos viviendo en un entorno digital y estamos haciendo actividades a través de un entorno digital. Dispositivos de interacción y prácticas socioculturales. Digamos que las prácticas socioculturales anteriormente se llevaban en espacios que nosotros o que los teóricos de la comunicación los denominan o los denominaron los no lugares. Esos están asociados básicamente a espacios de encuentro de las comunidades, que en la época de los de 1976, básicamente, cuando se funda Unicentro en Bogotá, que fue el primer centro comercial con esas características de ser centro comercial, fue un centro de encuentro, más que de compras, fueron centros de encuentro, donde las comunidades acudían un viernes en la tarde, un sábado en la mañana, un sábado en la tarde o un domingo a encontrarse, más que a realizar, digamos, una transacción comercial. Por eso se los llamó los no lugares, porque son espacios no determinados, ¿sí? Como anteriormente nuestros abuelos o bisabuelos se encontraban en los parques, ¿sí? Razón por la cual en los parques todavía se mantienen los famosísimos lustradores de botas, ¿sí? O en voladores, donde eran unos espacios de encuentro a través de la posibilidad de que las personas se sentaran a que sus zapatos, a que se alistaran sus zapatos, a que los zapatos se vieran más bonitos. Entonces, esa es la popularización de la comunicación a través de los espacios. Luego vendrían los no lugares, ¿sí? Que son los espacios a los cuales yo les acabo de referenciar, los centros comerciales. Unicentro Bogotá fue el primer centro comercial y obviamente de ahí empezaron a surgir infinidad de centros comerciales donde en esencia el espacio seguía siendo el mismo, espacios de encuentro. Ahora no, ahora lo digital es lo común,
Lo digital es lo que nos lleva a nosotros a pensar en nuevos espacios, a utilizar espacios digitales como estos, donde nosotros nos encontramos, donde hay gente de diferentes partes del país interactuando a través de un computador y a través de unos espacios digitales. Y lo más importante, se distribuye y se apropia la información. Digamos que anteriormente, por ejemplo, los noticieros, entiéndase que Colombia viene de un proceso primero del periódico, El Tiempo, El Espectador. Posteriormente fue el boom de la radio, principalmente con Caracol, y el boom de la radio con un formato que ya, digamos, era innovador. El formato que se creó a través de un programa que se llamaba 6 AM, 9 AM, eh, cuyo director de noticias fue Yamid Amad y cuyo elenco de periodistas fue creciendo, ¿sí? En primera instancia fue Yamid Amad y Juan Gozaín. Posteriormente se le unirían Juan Guillermo Ríos. Todo el concepto del área deportiva en cabeza de Hernán Peláez Restrepo. El surgimiento de un programa bastante, digamos, sintonizado en los años 80-90, que fue la polémica del deporte o la polémica de los deportes. Se sintonizaba todos los días de lunes a viernes, perdón, no todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Em, Reconocidos periodistas deportivos debutaron ahí. El famosísimo César Augusto Londoño, que lo vemos ahí en algunos programas de deportes, dirigida por Hernán Peláez, Jaime Ortiz Alvear, el negro Edgar Perea, estaban Uweimar Muñoz Ceballos en Medellín, y se empezaron, digamos, lo así, a crear como esa especie de espacios de encuentro, ¿sí? A través de programas. Uno muy informativo que, digamos, uno pensaría que a las 6 de la mañana no te escuchaba nadie, pero la mayoría de amas de casa, que eran las que se levantaban, o trabajadores que se levantaban antes de las 6 de la mañana, lo primero que hacían era prender su radio y escuchar 6 AM, 9 AM. ¿De qué nos enteramos en 6 AM, 9 AM? Pues básicamente nos enteramos de la toma del Palacio de Justicia, nos enteramos de la tragedia de Armero, nos enteramos de las glorias o derrotas de la selección Colombia, y de diferentes actos o acontecimientos que conllevaban a que la gente se reuniera alrededor del radio. Ya no había todavía la televisión, digamos, tenía un modelo de entretenimiento, pero un modelo de entretenimiento distinto a través de los enlatados que llegaban de Estados Unidos. Eh, pero digamos que un espacio de reunión, de concertación y de información, estaba la radio. Colombia sí fue un país de radio informativa y de radio educativa, porque por allá en los años 50 nacería Radio Sutatensa, que era una radio netamente educativa, que posteriormente perdería sintonía, pero Radio Sutatensa era escuchada más que en las ciudades, por el campesinado colombiano. Era tan poderoso sus transmisores que Caracol la compra, no para continuar con el proceso, sino únicamente por sus transmisores para llegar y tener una cobertura muchísimo más grande que la competencia de Caracol, que en esa época era RCN con Radio Sucesos. Pero básicamente esas tecnologías han variado en ese, en esa tecnología de los 80 a través de la radio. Pues nos enterábamos de muchas cosas. Mucho más vieja sería la radionovela, ¿sí? Pero básicamente esto es como para confirmar algo, muchachos. Colombia es un país de radio. Colombia viene de la radio, surge de la radio y se construye, y su proceso periodístico se construye desde la radio.
Y obviamente los profesores que irían a las facultades de comunicación, cuando la Universidad Javeriana, por allá en los años 70, funda el programa de comunicación social, ¿sí? Van a ser los empíricos de la radio, los que construyeron radio desde la época. No es gratuito, por ejemplo, que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externa de Colombia, su primer decano fuera José de Recasens, un español de origen catalán que creó el programa a imagen y semejanza de la radio. Entonces, todos estos procesos jóvenes nos llevan a eso, básicamente, a entender un poquito más que las tecnologías que estamos manejando vienen de alguna parte y de dónde vienen, independientemente de que sea el país, estamos hablando exclusivamente de Colombia, vienen de la herencia de la radio. Bien. Bien, ¿se acuerdan de este amigo? Ustedes dirán, pero profe, usted sí como que insiste con Víctor Abarca. Porque Víctor Abarca es lo nuevo, ¿sí? Él como 200, 300 youtubers más nos están llenando de información, ¿sí? Realimentando este ecosistema comunicativo contemporáneo, lo están alimentando continuamente porque ellos salen todos los días, ¿sí? Y tú no tienes necesidad de afiliarte a algo para que lo veas, ¿sí? Sino que obviamente este concepto del ecosistema comunicativo contemporáneo ha llevado al estrellato, entre comillas, a Víctor Abarca, ya 150, 250.000 youtubers más, que están continuamente informándonos de cosas. Yo no sé, ya lo habíamos visto, es un youtuber con unas características especiales, es un youtuber que trabaja la tecnología a través de la tecnología, que le gusta la tecnología, que le gusta tener aparatos y que cada día se está convirtiendo en un promotor, entre comillas, de lo que es la tecnología a través de una marca específica como es Apple. Aunque no sea, digamos, un empleado de Apple, ni no sé si reciba algún recurso de Apple, pero obviamente él a través de su tecnología innova, genera contenido tecnológico y está continuamente incitando la compra de productos tecnológicos de una marca específica, ya les dije, a través, a través de la red. Y además de eso, está estos nuevos conceptos, estos conceptos de la PlayStation, estos conceptos del jugador en línea o del jugador solitario, ¿no? Es un nuevo concepto a través de un ecosistema comunicativo contemporáneo. Está el youtuber y además de eso, a través de las redes digitales, tú puedes jugar con las personas que tú quieras. Armar equipos de juego, por ejemplo. ¿Mm? Y se genera interacción. Se genera a través de un juego un vínculo. Un vínculo con X, Y y Z. ¿Sí? Que son por allá que viven en otra parte del mundo y que se generan, aunque usted no lo crea, lazos de amistad, lazos de interacción, porque estamos consumiendo lo que nos gusta y a la vez estamos compartiendo a través de una consola que puede ser PlayStation, perdón, Xbox, Switch o otras, ¿sí? Un gusto particular por los videojuegos. Bien, y esto ha generado que este ecosistema comunicativo contemporáneo nos meta como en una especie de cápsula que cada día genera más personas amantes de las videoconsolas. En mi época, yo siempre estoy, arranco en el futuro y el presente y me voy al pasado. En mi época, había salas de videojuegos. No, que no estaban conectadas a ninguna red, a ningún ecosistema comunicativo vigente, porque no existía un ecosistema comunicativo, ¿sí? Entonces, las salas de juegos se convertían en la posibilidad que tú tenías
de conseguir una plata que generalmente te la daba tu papá o tu mamá, te ibas a la sala de videojuegos, comprabas lo que nosotros llamamos fichas o moneditas, porque las máquinas funcionaban así. Tú insertabas una moneda, se te activaba la maquinita y tú jugabas, ¿sí? Si eras un jugador eximio, pues durabas ahí con la monedita mucho tiempo, pero si no eras tan bueno, pues tenías que comprar y comprar y comprar. Pero además de eso, las salas de videojuegos se convirtieron en espacios, ¿sí?, de encuentro. ¿Ubicadas dónde? Ubicadas en los no lugares, ubicadas en los centros comerciales, ¿sí? Entonces, eso que nos dio esa posibilidad de entretención también se convirtió en un sitio de encuentro. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Mm, La comunicación deja de ser un proceso unidireccional, ¿sí? Ya no es el emisor, el receptor, el canal, el medio, el mensaje. No. Ya estamos en un proceso participativo, como dice él, en roles híbridos, como productores, mediadores y consumidores de contenidos. ¿Sí? Entonces, todo se lo lleva a la nube. Todo es susceptible de llevarlo a la nube y todo es susceptible de consumirlo a través de la nube. ¿Sí? Entonces, por ahí me encontré a este señor que a través de la medicina quiropráctica te enseña a ti, ¿sí? A través de una consulta, a través de YouTube, digamos, irradiada a través de YouTube, con cámaras, sonido, ¿sí? Eh, te da a conocer cómo es el proceso de una medicina quiropráctica. Y así como medicina quiropráctica, también hay odontólogos que transmiten a través de YouTube su diario interacción con los pacientes. Hay cardiólogos, hay internistas, ¿sí? Pero el ecosistema comunicativo contemporáneo te está permitiendo a ti, como profesional de una ciencia, ya no quedarte exclusivamente en tu consultorio esperando que te lleguen pacientes, sino que te inventas la idea y lo proyectas a futuro, te inventas la idea de que a través de una cámara, ¿sí? A través de un audio muy básico, a través de un consultorio que puede ser tu casa o la habitación de una casa, de tu casa, o puede ser el consultorio que siempre utilizas para atender pacientes, donde la decoración cambia, ¿no? Ya no hay mucho, ya no hay esqueletos, porque uno cuando entraba donde un médico, lo primero que veía era el sistema óseo o el sistema linfático o el sistema muscular a través de unos maniquís. Esa decoración cambia, entonces damos paso a las cámaras, damos paso a las luces y damos paso a los micrófonos. La camilla puede ser la misma, donde a través de mi saber, ¿sí? A través de mi saber, informo y le doy a conocer a la gente, que puede ser millones de personas que me están viendo, cómo yo como quiropráctico atiendo a un paciente. Y cómo indirectamente, a través de este ecosistema comunicativo, la gente entiende qué es la medicina quiropráctica. ¿Sí? Y que muchas veces se identifica con el paciente. Sí, mire, lo que tiene esa chica me pasa a mí, el dolor que tiene esa chica lo tengo yo en mi espalda. ¿Sí? O el problema de salud que tiene ese señor lo tengo yo también. Entonces se convierte como en una especie de consultorio macro, donde todas las personas entramos a saber qué es lo quiropráctico, qué problemas cardiovasculares puedo tener, qué problemas en mis dientes puedo tener, qué problemas en mi psiquis puedo tener cuando en lugar de un quiropráctico está un psicólogo, ¿sí? Pero este ecosistema comunicativo
es tan amplio y tan variado y tan rico que nos permite a nosotros a través de YouTube o a través de cualquier otro canal entender cómo es eso de la medicina quiropráctica o de cualquier otro saber. Bien, entonces, en consecuencia, analizar este sistema comunicativo resulta clave para comprender los cambios en las formas de interacción social. Ya las interacciones sociales no se dan en los cafés, digamos que continúan, ¿no? Eso no quiere decir que hayan desaparecido los cafés, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Pasto, los billares eran sitios de interacción social. Las canchas de tejo, por ejemplo, eran sitios de interacción social. Ahora no, esos espacios, los estadios, por ejemplo, los estadios que continúan siendo sitios de interacción social, que a veces se convierten en sitios de peleas y de combates y de boxeo, pues sí, por el problema de la violencia que se suscita a través de las camisetas de fútbol, ¿no? Porque no es más. Y que los llamados hinchas se conviertan en vándalos. Pero la interacción social que se daba hace 30 años continúa, pero esta interacción social ha cambiado. Las construcciones de sentido cambian y las dinámicas de poder que emergen en el contexto digital contemporáneo también son otras. ¿Por qué? Porque yo en los años 60, 70, 80 y 90, bueno, 70, 80 y el 90 cambia un poquito, no tenía acceso a esto, por ejemplo, a lo que ustedes están viendo ahí. Yo a través de una vinculación, a través de lo que nosotros llamamos pague por ver, yo puedo acceder a los partidos de béisbol de las grandes ligas, lo que en otra época no se podía ver. Por ejemplo, en el caso particular mío, yo no podía ver béisbol si no un canal nacional le daba por transmitir béisbol de las grandes ligas, aunque la audiencia sean tres gatos, ¿sí? Em, que eso, digamos, cambia en la costa atlántica, porque la afición del béisbol en la costa atlántica es distinto, es equiparable al fútbol, digámoslo así. Pero digamos en las ciudades del interior, Bogotá, Caso Pasto, Cali, ¿sí? Manizales, Armenia, Pereira, el béisbol pues era de un consumo mínimo. Es tan arraigado el béisbol en la costa que Telecaribe transmite las grandes ligas. Entonces, entonces ya la cosa evoluciona tanto que por ejemplo, en el caso de Pasto ya no son dos canales, porque anteriormente eran dos canales que había aquí en Pasto, el canal uno y el canal 2, ¿sí? Después de mucho luchar, llegó el canal 11, ¿sí? El canal cultural. Pero el problema que nosotros teníamos es que como la antena que queda ubicada, la antena repetidora que llamamos nosotros, queda ubicada aquí en el Galeras, en el volcán Galeras, muchas veces por cuestiones de que, por ejemplo, le caía un rayo a la antena y quedábamos sin televisión por ahí un mes. O como los transmisores funcionaban con combustible, se les acabó el combustible, hasta luego, otro mes sin televisión. Entonces nuestros televisores pasaron, televisores en blanco y negro, posteriormente llegaría el color, televisores en blanco y negro que duraban un mes con una pantalla negra, ¿sí? Porque no había señal. Entonces había la necesidad de crear otro ecosistema comunicativo, ¿sí? El de olvidarnos por un lado de la televisión, única entretención para la gente de la época, y buscar otros espacios de interacción comunicativa. Las cosas evolucionaron, bueno, llegó la televisión en color, llegaron las famosísimas parabólicas que se instalaron en los edificios, en las terrazas de los edificios. Bogotá en los años 90 era llena, 80 y 90 todos los edificios del norte tenían parabólicas, eh, hasta que se reglamentó esta cuestión. La televisión se reglamenta. eh, Aquí en Pasto se inventaron o sea, pusieron unas antenas en un colegio, la llamaron la perubólica,
Yo creo que en algunas regiones también se llamaba así porque todos los canales que nos llegaban eran peruanos. ¿eh? Y empezamos a tener otra dinámica, ¿sí? Entonces había gente que quería, que quería tomar Inca Kola, ¿sí? Eh, o, o la comida que se servía o que comían los peruanos, ¿sí? Entonces, fue tanta la propaganda que nos llegó del producto peruano acá a los que consumíamos ese tipo de televisión, que después los restaurantes peruanos de 5 estrellas fueron un éxito en Bogotá y en las ciudades principales, ¿sí? Porque indirectamente nosotros veíamos programas de los chefs peruanos haciendo la deliciosa comida peruana, que en realidad es muy rica, ¿sí? Pero que en un momento determinado eso se convirtió como en un espacio de muchas veces, jóvenes, negar nuestro producto televisivo y acudir más a la producción foránea, que en este caso era la peruana. Bueno, posteriormente ya llegaría una legalización de cómo llegar a la televisión acá. Entonces ya tenemos Netflix, ya tenemos HBO, ya tenemos Prime Video, bueno, todo eso, que nos permite a los que somos amantes de ciertas disciplinas deportivas, por ejemplo, tener esto, ¿no es cierto? Las dinámicas de poder ya cambian, miren, ¿sí? Entonces, si no quieres ver al presidente en sus alocuciones, pues fácilmente te pasas a otro lado, ¿sí? Si no quieres ver los noticieros, pues te pasas a otro lado, porque estás pagando por ver, ¿sí me entiendes? Por eso esas dinámicas de poder cambian, ¿sí? Tú pagas por ver, ¿sí? Y tú eres el que controla lo que tú quieres ver, ¿sí? Entonces, la dinámica de un solo televisor en la sala de una casa cambia. Ahora el televisor está en la pieza de Carlos, en la habitación de María y en la habitación de Chucho, ¿sí? Porque todos ven lo que les gusta ver, no lo que le toca ver, ¿sí? Entonces, a nosotros nos tocaba ver a Pacheco, siempre. A nosotros nos tocaba ver el Chinche, siempre, ¿sí? Y los enlatados que nos llegaban de Estados Unidos siempre eran los mismos. Entonces, el hombre nuclear, ¿sí? Los duques de Hazard, y la isla de la fantasía, ¿sí? Ah, y el hombre increíble. Que los que teníamos televisor a blanco y negro o en blanco y negro, soñábamos con la posibilidad de ver el color real porque decían que el hombre increíble era verde, ¿sí? En la televisión blanco y negro tú lo ves gris, no lo ves verde. Entonces le preguntabas a los amiguitos tuyos de la cuadra que sí tenían televisión a color, oiga hermano, ¿cierto que el hombre increíble es verde? Sí, mano, es bacanísimo, ta, 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 ta. Y uno presionando a los papás para que compren televisión a color, que era tecnología de la época muy cara y que muy pocas personas accedieron a ella. ¿Por qué? Porque las características de la tecnología de la época, el ecosistema comunicativo contemporáneo de la época era distinto, ¿sí? A Colombia le tocó cambiar todo, arrancar de ceros, porque las cámaras, transmisores, estudios, todo era sustentado en la televisión a blanco y negro. Cuando por allá en los años 80 dicen, no, vamos a cambiar el paradigma y nos vamos a cambiar a televisión en color. El ecosistema comunicativo contemporáneo de la época cambió. Entonces tienes que cambiar cámaras, tienes que cambiar estudios, tienes que cambiar transmisores y por obvias razones tienes que a la gente decirle que por favor su televisor, que eran unos muebles, porque el televisor se convirtió, además de televisor, era una repisa donde se ponían las porcelanas. Cambiar su televisor, meterlo en el rincón más recóndito de la casa y endeudarse para que se compre su Sony Trinitron, que era la época, el ecosistema comunicativo de la época, el Sony Trinitron, que era una tecnología especial. Entonces los San Andresitos de la época se plagaron de televisores Sony y de otras marcas, obviamente, y la gente empezó a invertir en televisores, ¿sí? Ya la tecnología cambió. Ya los televisores de tubos cambiaron a televisores por microchips. ¿Mm?
Pero el ecosistema comunicativo, miren que ha evolucionado de tal forma que ya nosotros podemos llegar a esto. Bien. ¿Cómo hemos cambiado? Miren, acá la foto de los años 50 es una foto de la típica familia de clase media norteamericana, que en los años 50 le permitió a Estados Unidos crecer. El consumo mayoritario de todo lo que fueron electrodomésticos modernos en Estados Unidos no se dio ni en la clase alta ni en la clase baja norteamericana, se dio la clase media. La clase media era la que más consumía en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente el señor trabajaba, la señora cuidaba a sus hijos, pero en un momento determinado podía trabajar, ¿sí? Y las familias se fueron conformando así. Las casas salieron de los lugares céntricos de las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Detroit, Chicago, y empezar a construir los famosísimos condominios en la parte perimetral de las casas, perdón, de las ciudades. Entonces, ¿quién consumía carros en la época de los años 50? La clase media, para movilizarse. Porque además de eso se crearon las famosísimas interestatales, ¿no? Las que unían Estados Unidos de norte a sur y de oriente a occidente. La famosísima eh, Ruta 66 que yo les mostraba creo que en la primera web de curso. ¿Sí? Perdón. Eh, eh, bueno, Woodstock, que cambió el ecosistema comunicativo de la época. El Apple Park, Apple cambia el ecosistema comunicativo de la época. eh, a través de sus productos que cada vez que salen en cada año exigen más en cuanto a capacidad, en cuanto a tecnología, en cuanto a posibilidad de manejo, ¿sí? No se han dado cuenta, muchachos, que el Apple o el iPhone que se está quedando colgado, por ejemplo, el iPhone 10, muy posiblemente ya no funciona igual si lo tenías hace 2 o 3 años atrás. ¿Por qué? Porque este iPhone de acá, el iPhone 17, ¿sí? Este que está vigente acá, empieza a exigir que tú dejes los iPhone de más atrás. Entonces, iPhone crea un software para sus teléfonos que en un momento determinado no va a ser compatible con el iPhone 10, ni va a ser compatible con el iPhone 11, con el iPhone 12, con el iPhone 13, pero sí va a ser compatible con el iPhone 17, el iPhone 18, el iPhone 19. Te va a exigir en cada momento estar más actualizado. Ese ecosistema te va a exigir estar más actualizado con la tecnología. ¿Bien? Eso es lo que hace iPhone. No sé si por ejemplo Samsung o Motorola o Apple o Apple, no sé cómo se llaman esos teléfonos, están exigiendo lo mismo a los usuarios. Y también me encontré con Luis el de las armas. Le dije, hermano, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Quién es Luis el de las armas? Pues bueno, Luis el de las armas es un muchacho mexicano que tiene un almacén de armas, ¿sí? No podría tener otra cosa, que tiene un almacén de armas creo que es en Texas, y que básicamente lo que te enseña es cómo comprar armas y cómo dispararlas. De ahí, básicamente es eso, ¿sí? Entonces, miren que el ecosistema comunicativo cambia, se ha masificado y además de eso ¿cómo es la palabra clave? Ya maneja públicos especializados, digámoslo así. ¿Sí? Luis el de las Armas eh, crea su canal en YouTube exclusivamente para la persona que es engomada por las pistolas, los rifles, ¿sí? Y que lo mira para que le dé una idea de cómo comprarse un arma sin problemas en Estados Unidos. Básicamente es eso, ¿sí? Porque el man va a todas las exposiciones de armas en Estados Unidos, entonces te muestra, así como yo te puedo mostrar, o como Luis, o como Víctor Abarca te muestra cuál es el último iPhone, ah, o cuál es el último computador vigente de Apple.
Este señor te muestra cuál es el rifle más moderno, cuál es la pistola más eficaz, ¿sí? Con sus precios, con todo. Y obviamente hay público tan específico para esto que vamos a encontrar que todos los procesos de comunicación y este nuevo ecosistema comunicativo es muy variado, ¿sí? Y está muy segmentado, esa es la palabra que estaba buscando, chicos. Está muy segmentado el ecosistema comunicativo contemporáneo, porque hay gente de miles de gustos. Hay gente que ama las armas, que le gustan las armas, hay gente que ama la tecnología, hay gente que ama los videojuegos, ¿sí? Hay gente que ama saber cuáles son los dolores más neurálgicos en la espalda, el quiropráctico, ¿sí? Hay gente que quiere saber de cocina, por ejemplo, cómo se prepara un mondongo, ¿sí? O cómo se prepara un ajiaco. Pues vaya a YouTube e inmediatamente la persona especializada, Jorge Rauch, le va a decir cómo se prepara un plato de esos, ¿sí? Entonces, el ecosistema comunicativo contemporáneo en términos generales, jóvenes, está muy segmentado, está muy mediado por la tecnología y está muy masificado. Con esas tres cosas que entiendan, ¿sí? Sabemos qué es lo que está pasando con los ecosistemas comunicativos contemporáneos. Preguntas. No salió el muchas gracias. Bueno, no, sí, Pregunto, salió el profe. gracias. Ujú. ¿Tienen preguntas? Voy a Sí, dejar de... profe. Yo, ¿Aló? Ujú. sí, Sí. ¿Quién levantó la yo mano? siempre, Dime, Luz ¿ah? Neira, dale. Ajá. Sí, yo siempre he preguntado, mira, yo trabajo en un medio de comunicación hace casi más de 30 años. Cuando empezó la tecnología, digámoslo en este momento así como folclórico, vieja, ¿no es cierto? Cuando en el tiempo era nueva, pero hasta en este momento, Claro, si nos vamos hacia atrás, pues no, ni comparación. Trabajamos mucho tiempo con esa parte de esos equipos y todo eso, y tocó obligadamente cambiar a este nuevo sistema de comunicación, las claro. tecnologías, como le llamamos ahora. Se dice, profe, de que la radio tiende a desaparecer totalmente. Yo siempre he dicho que no va a desaparecer, porque es que la radio es el modelo donde se basaron estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, Correcto. mi pregunta es, ¿será que la radio desaparece completamente o será que por el contrario desaparecen primero las tecnologías y tendremos que volver a la radio? No sé. No sé, Luz Neira, porque, a ver, la tecnología es avasallante. Con eso no quiero estar, no la estigmatizo a la tecnología. La tecnología cada día es avasallante. Es que radio ya lo puedes hacer desde tu casa. Por ejemplo, Radionad Virtual, la mayoría de lo que hacen los profesores con sus programas los hacen desde un celular y lo hacen y lo editan desde un editor básico que tienen en el mismo celular y eso te genera mejor sonido, una calidad de sonido impresionante, porque ya no necesitas primero una consola, que en mi época la consola no era de digital, sino que era de perillas, ¿sí? Ujú, sí. Eh, los micrófonos, pues obviamente, en mi época los Shure, los Sennheiser y todos esos micrófonos eran buenísimos, pero ahora el celular tiene una calidad de audio impresionante que envidiaría cualquier Sennheiser o cualquier Shure, ¿sí? Yo no pienso que la radio desaparezca. Tiende a modernizarse y tiende a masificarse y tiende a democratizarse la radio, Como porque ya está tú puedes actuando. hacer radio. Ujú. Tú ya puedes hacer radio desde cualquier parte, ¿sí? Sí, O sí, sea, profe, sí. el informativo, por ejemplo, no es gratuito que Caracol se haya inventado el periodista es usted, ¿sí? Ujú, Porque el personaje que pasa algo en su vereda o en su cuadra, saca su celular y como testigo ocular registra lo que está pasando, ¿sí? sí. Y se lo manda a Caracol, ¿sí? Y sin editar ni nada, póngale el nombre ahí que usted es tal y ta, 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 y el periodista es usted, ¿sí?
están saliendo del encierro, ¿sí me entiendes, Luz Neira? O sea, Sí, profe. los estudios de grabación de radio, ¿sí? Que eran grandísimos. Uno iba, por ejemplo, a RCN, ahí en la 39, arriba de la Caracas, al edificio y los estudios uno quedaba con esas consolas, uy, decía que machera, ¿sí? Em, pero, por ejemplo, a los periodistas les tocó empezar a manejar consolas, ¿sí? La mayoría de los comunicadores o periodistas que en los años 80 y 90 fueron los precursores de las radios juveniles, eh, la- 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 todo eso de que me acuerdo, todavía estudiaba en la universidad y en las mañanas, además de 6 a.m., 9 a.m., había programas dedicados a los pelados de universitarios, ¿no es cierto? La Mm, superestación y todo sí. eso, ¿no? Además de que, por ejemplo, existía el HJCK, ¿sí? Existía, no sé si todavía existe la emisora de la Javeriana, que era muy buena. Existía Caracol Estéreo, que Caracol Estéreo era lo máximo en música, Ujú. ¿sí? Y lo máximo en locutores, porque ahí trabajaba Otto Greifestein, por ejemplo, ¿sí? Eh, Estaba Jaime Hoyos en la HJCK, que ese tipo era una biblia para todo lo de la radio cultural. Pero las cosas, pienso yo, Luz Neira, que van evolucionando, van a salir de los espacios tradicionales donde funcionaban y se van a volver más demócratas. Eso es lo que te puedo contar, Luz Neira, y es lo que te puedo contestar. Que de aquí a mañana pase otra cosa, pues no, no sé, no. Puede ser que sí, puede ser que no. Sí, claro, profe. Entonces, mira que ahora, como usted lo dice, se trabaja desde una cabina todo el día, ¿Mm? 8 horas. Ya Sí, no. Yo soy una que ya dejé de ir a cabinas y todo eso y ahora trabajo desde la casa, virtualmente, con mis claro, equipos. Trabajo claro, porque pues ya es mucho el ahorro, por otro lado, de que uno se hace, está yendo a diario, que transportes, que si yo nos mojamos, que si hizo calor, no nos aguantamos. Bueno, tantos factores que pues ven en esta parte, pero hoy en día no, hoy en día de un solo celular yo puedo hacer una nota y mandarla directamente, como decía usted, por un canal. Ya, la exacto, marco, la exacto, cuadro bien bonita y bueno, soy Luz Neira y listo, esta es mi nota. Ya, todo se exacto. facilitó más, para mí todo se ha facilitado más. Pues sí, 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 la tecnología te facilita las cosas. Lo que pasa es que el apropiar la tecnología lleva tiempo, ¿no es cierto? O sea, Sí, claro. el apropiar, por ejemplo, las características de los teléfonos nuevos lleva tiempo, ¿sí? Porque Claro. el teléfono, por ejemplo, los iPhone, creo que es el 17, va a ser un pelín más atrasado que el 18. Y cuando salga el 19 va a ser 3 pelines más atrasado, ¿sí? Hasta que va a llegar un momento en que el iPhone 17 por ahí con el iPhone 25, el iPhone 28, digámoslo así, estoy hablando cosas traídas de los caballos, ya va a ser obsoleto y va a decir, va a llegar un momento en que tú vas a tener que desechar ese teléfono o quitarle la pila y guardarlo en la mesa de noche porque no va a haber otra opción, ¿no es cierto? Me llenamos de puras cosas. La tecnología a veces es avasallante. Otra pregunta. Ahora sí, hola. Hola Bueno, Cristian, ¿cómo estás? sino que digamos dos cosas, digamos, del público segmentado. Digamos, hay Ujú, otro ejemplo que sería Majes en moto, que es como que uno que actualmente yo estoy viendo en YouTube, que es un señor que muestra todas las actualizaciones de las motos. ujú, Y lo otro que estabas diciendo sobre la televisión peruana en Pasto, también me sucedió con una compañera en el trabajo que es en Nariño, pero ujú. que actualmente incluso todavía siguen transmitiendo canales de Ecuador. Sí, Es sí, decir, que como que qué pasa con la televisión nacional acá en Colombia que, o sea, en Nariño se enteran lo que pasa en Ecuador, pero no conocen lo que pasa en Colombia. exacto. Es que ¿Ah? mira, Cristian, yo te cuento una historia. Yo de niño viví en Ipiales, que es la ciudad fronteriza con Tulcán. Y en Ipiales, por la cuestión de ser cercano a la frontera, los canales del Ecuador nos llegaban irradiados, sin necesidad de poner antena ni nada. La antena aérea normalita, esa cogía canales ecuatorianos. Entonces nosotros empezamos a ser consumistas
de lo que era la cultura ecuatoriana, indirectamente, ¿no es cierto? Indirectamente. Entonces, yo me sabía más los comerciales que transmitía Teleamazonas, que era un canal ecuatoriano, que lo que veía acá. Entonces, por ejemplo, mientras la televisión colombiana transmitía en esa época uno, digamos, cinco, tres, cuatro partidos del Mundial, Teleamazonas te transmitía todo el Mundial. Entonces, ¿qué preferías tú? Entonces, inmediatamente. Y lo que pasa es que no era que tuviéramos antenas piratas ni nada por el estilo, sino que era tan fuerte la, el espectro electromagnético de esos canales que sin querer queriendo, como dijo el chavo, nos entraban, ¿sí? Y nosotros pues no le vamos a negar la posibilidad de verlo. Y muchas personas en esa época decían, no, la televisión ecuatoriana es mucho mejor, sin serlo así, ¿no? Porque la televisión colombiana era muy, muy, muy buena en esa época. Ujú. Y sobre otro, digamos, a la actualización de radio actualmente, yo diría que va hacia el tema de los podcasts. Exacto, Ese es el fuerte exacto, de la radio hoy en día acá en Colombia, los podcasts, que exacto, de si los digamos a podcasts. través de Spotify, bueno, quitándole el hecho que la radio se transmite a través de espectros también, ¿no? Sí, claro. Tú quieres ir conduciendo carro, digo, vas a ir a conducir carro de aquí al trabajo, pues puedes ir escuchando un podcast, ya sea que una compañera mientras estaba trabajando, Ujú. mercadista, dice que unos asesinatos, no sé qué, gente hablando, hay experiencias de qué hicieron, por qué están ahí, y es como, oiga, mientras estás trabajando prácticamente está escuchando radio, está escuchando una historia, Exactamente, sí, ¿ah? exacto. Que lo Por ejemplo, estamos Spotify utilizando. es una maravilla. Ah, Spotify es una maravilla, es la posibilidad de que tú escuches todo, escuches el podcast y si quieres escuchar a Freddie Mercury en todo su proceso como cantante en Queen, lo puedes hacer, ¿sí? Ese de que muchas veces nos quedábamos, oiga, ¿se acuerda de tal disco, de tal tema, de tal artista? Ya se perdió porque primero, por ejemplo, una cosa que es valorada y que era común en mis épocas y en las épocas de las personas que vivieron por allá en los años 70 y 80 eran los acetatos, ¿sí? Los discos. La posibilidad de que ahora tú te compres tu tornamesa y puedas poner discos de Elvis Presley, de la Sonora Matancera, de cualquier otro cantante de la época, bien lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, además de convertirse en un producto coleccionable de consecución muy rara, ¿sí? Es complicado conseguir esos acetatos porque te cobran esta vía y la otra. Pero si lo quieres hacer, te afilias a Spotify, pagas una mensualidad que creo que es muy barata y inmediatamente pones en tu carro a Elvis Presley y te lo ponen todo. Entonces no hay necesidad de estar eh, parando o cambiando el disco porque en las épocas era chistosísimo cuando, por ejemplo, nosotros nos íbamos de aquí, desde Pasto hasta Bogotá por tierra en el carro de mi papá, que era un Renault 4, ¿sí? Y tenía pasacintas, lo que se llamaba en esa época el pasacintas. Y lo mejor la tecnología de vanguardia en los pasacintas era que sea autorreversible, o sea que no había necesidad de sacar el cassette y sacar el cassette, como ya sonó el lado A, pasarlo al lado B, ¿no? Y el pasacintas y automáticamente hacía el cambio, ¿sí? De la cinta, ¿sí? Por eso se llamaba autorreversibles. Y esos pasacintas eran inventados por los japoneses, de marca Pioneer, me acuerdo tanto, y, y tú ibas escuchando música tranquilamente. Eso sí, mi papá se compró como unos 50 cassettes y ahí nos entreteníamos en el viaje, ¿no? Pero sí, la tecnología ha cambiado y la tecnología, por ejemplo, por ahí me han dicho que todavía hay Walkman. Los Walkman eran las grabadorcitas o los reproductores de cassette que se inventó Sony a través de esto, de unos audífonos conectados a una caseterita pequeñita y que tú la cargabas. Y eso fue muy popular. Sony, mejor dicho, vendió esto como si fuera pan caliente en el mundo.
y los convirtió y los fue innovando. Los audífonos que hacían cada vez eran más, con una calidad de sonido más pura, digámoslo así. Pero pues son tecnologías que cambian, son tecnologías que se van renovando y que obviamente eso ha permitido que nosotros las disfrutemos a través de estos espacios tan especiales como son los espacios de comunicación modernos. ¿Alguna otra pregunta? No, ya no, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Cristian, John Jairo, Gloria, Luz Neira, excelentes aportes. Dios les pague. Esto va a quedar grabado. Esperemos que ya el día de mañana ya la pueda compartir para que ustedes, o sobre todo las personas que no asistieron hoy, la puedan ver las veces que quieran. Si ustedes quieren volverla a ver, pues claro que sí. Entonces, nuevamente, mil gracias. Que tengan una feliz noche, descansen, cenen y ya nos hemos de ver en otra oportunidad. Bueno, cuídense mucho a través del foro, claro que sí, Gracias, siempre, todos los profe. días. Hasta Muchas mañana. gracias, Cuídense. profe. Hasta Que luego, estén feliz bien. noche, descansen. Muchas Chao. gracias, profe. Chao, chao.